Muy buenas, mis queridos estudiantes. Ahora sí, en definitiva, ya no nos escucharemos. Espero que nos sigamos escuchando, ¿no? Al menos para hacer reforzamiento. Pero es la última clase y, y cerraremos con broche de oro estos dos pensadores peruanos, González Prada y José Carlos Mariátegui. Comencemos con Manuel González Prada. Nació en Lima el 6 de enero de 1848, declara la guerra en 1879, ingresa al ejército peruano como oficial de reserva, tomando parte en la batalla de Miraflores. Lima cae en poder del ejército chileno y González Prada se encierra en su hogar en señal de protesta. Saldrá de él luego de firmada la paz para iniciar una campaña de renovación nacional que se prolongará hasta su muerte. Ella encuentra su primer cauce en el círculo literario, agrupación de escritores de la que González Prada llegó a ser presidente, y luego en el partido Unión Nacional surgió del cálculo literario. De la Unión Nacional se separa en 1902 por considerar contrarias a sus convicciones la línea de acción política fija por sus dirigentes. Desde entonces continúa solo en su combate por la renovación del país, desplegando una intensa actividad de propagandística, animando periódicos, pronunciando conferencias, escribiendo siempre. Antes, entre 1891 y 1898, había viajado por Francia, Bélgica y España. Allí ganó experiencia directa sobre los movimientos sociales e información sobre las doctrinas políticas que traducían la inquietud de la Europa finisecular. En 1912 ocupa su primer y único cargo público, la dirección de la Biblioteca Nacional, pero no vacila en abandonarlo. 2 años más tarde, como protesta contra el golpe militar que derrocó al presidente Billinghurst, vuelve a nombrar en 1916. Permanecerá al frente de la biblioteca hasta el 22 de julio de 1918, día de su muerte. Obras. Tenemos en prosa Páginas libres, horas de lucha, anarquía, nuevas páginas libres, figura y figurones, propaganda y ataque, prosa menuda, el tonel de Diógenes. En verso tenemos minúsculas, presbiterianas, exóticas, trozos de vida, baladas peruanas, libertarias, baladas, adoración. González Prada, instante lúcido. González Prada es, en nuestra literatura, el precursor de la tradición del periodo colonial al periodo cosmopolita. Representa toda suerte un instante, el primer instante lúcido de la conciencia del Perú. Federico Moore lo llama un precursor del Perú nuevo, del Perú integral. Pero González Prada a este respecto ha sido más que un precursor. En la prosa de páginas libres, entre sentencias alambicadas y retóricas, se encuentra el germen del nuevo espíritu nacional. No conforma el verdadero Perú, dice González Prada en el célebre discurso del Politeama de 1888, que dicho sea de paso, es la obra que piden la UNSA. Las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de la tierra situada en, entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres del indio diseminados en la banda oriental de la cordillera. Simultáneamente denuncia el colonialismo en la conferencia del Ateneo, después de constatar las consecuencias de la ñoña y señil imitación
de la literatura española, propugnó abiertamente la ruptura de este vínculo. Dejemos los andaderas de la infancia y busquemos en otras literaturas nuevos elementos y nuevas impulsiones. El espíritu de naciones, las ultramontanas y monárquicas. Prefiramos el espíritu libre y democrático del siglo. Volvamos los ojos a los autores castellanos. Estudiemos sus obras maestras. Enriquezcamos su armonía, lengua, pero su armoniosa lengua. Pero recordemos constantemente que la dependencia intelectual de España significaría para nosotros la definida prolongación de la niñez. Todos constatan que no fue acción sino verbo, pero no es todo lo que a González Prada define como literato más que como político. Es su verbo mismo. El verbo puede ser propaganda, doctrina. Y ni en Páginas Libres ni en Lucha de Horas de Lucha encontramos una doctrina ni un programa propiamente dicho. Se no concreta su pensamiento en proposiciones ni en conceptos, lo esboza en la frase del gran vigor panfletario y retórico, pero de poco valor práctico y científico. El Perú es una montaña coronada por un cementerio. El Perú es un... el Perú es... Perdón, bro. El Perú es organismo enfermo. Donde se aplica el dedo, brota la pus. La frase más recordada de González Prada delata al hombre de letras, no al hombre de Estado. Son los que de un acusador, no las de un realizador. Su cultura coincide, como es lógico, con su temperamento. Era una cultura principalmente literaria y filosófica. Nutrido de espíritu nacionalista y positivista de su tiempo, exaltó el valor de la ciencia, mas esta actitud es peculiar de la literatura moderna de su época, la ciencia, la razón. El progreso fueron los mitos del siglo XIX, González Prada, que por la ruta siglo XIX, Manuel González, por la ruta del liberalismo y del enciclopedismo, llegó a la utopía anarquista, adoptó fervorosamente estos mitos. Hasta en sus verbos hallamos la expresión enfática de su racionalismo. Guerra al menguado, sentimiento, culto divino a la razón. También tiene una frase interesante que también cayó él, pues, ¿no? Pero en su fervor de ser joven lo dice. Cuando dice cambiar el gobierno de Estado, cuando dice los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, hasta que le llegó al mismo. Eso sucede, pues que era el anarquista, pues. Por eso decía los viejos a la obra, perdón, los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. Pero con el tiempo esto cambia, pues. Muy bien, vamos a ver a otro pensador. Autodidacta, ese es uno de los grandes pensadores y es autodidacta, no terminó el colegio, pero se educó a sí mismo. Es más, llegó hasta el nivel de ir a hacer conferencias a las universidades. Estamos hablando de José Carlos Mariátegui, el pensamiento de José Carlos Mariátegui, expresión positiva de la clase obrera peruana, se forjó y desarrolló en la lucha de clases y no al margen de ella. Características de su pensamiento. Mariátegui era un marxista convicto y confeso. Recuerden que nosotros ya hicimos hace, me parece, 2 temas anteriores sobre el marxismo y habíamos hablado de él un poco. Entonces, tenía como posición de clase a favor del proletariado. Estaba al lado de los explotados. El amauta, así se le decía,
Sentía en carne viva lo que sentían las masas explotadas de nuestro país y lo, lo tradujo en una cortísima vida, en su cortísima vida, en acción concreta y palabra escrita. Además, Mariátegui tenía una concepción del mundo, una ideología, a saber, el marxismo-leninismo. Justamente esto les había yo comentado. El marxismo se funda o fue fundado por Carlos Marx y Federico Engels. Los dos fundan un movimiento, pero ya en la muerte de Marx, Engels dice en la tumba y reconoce esa genialidad de Marx y ya pues se empieza a hablar del marxismo. Después de su muerte de los dos, de ahí empiezan a hablar, Lenin habla del marxismo, empieza a hablar, a desarrollar esa idea, ya para la URSS. Y después de muerte de Lenin, Stalin empieza a hablar del leninismo, pero el marxismo-leninismo. En específico, él decía, el leninismo es el marxismo, la aplicación, así era. El leninismo es la aplicación del marxismo en la URSS, tal cual dijo. Entonces era un marxismo cambiado, igual sigue siendo marxismo en sus fundamentos. Entonces, consideraba que el leninismo en su época es la nueva forma, la más alta que en esta época había adquirido el marxismo. Así también hablaba José Carlos Mariátegui. Entonces, Mariátegui partía del materialismo dialéctico. Ya hemos visto también sobre el materialismo dialéctico. Se basa en las ciencias. Los trabajos de él son pruebas fehacientes de eso. Mariátegui toma el marxismo-leninismo y lo funde en nuestra realidad. Y ahí de ahí nace la interpretación que hizo de nuestra patria, está en su famoso 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Entonces, del estudio que ha hecho del marxismo y del leninismo, hace su ensayo, los 7 ensayos. En este libro, Mariátegui hace un análisis de nuestra economía. Punto capital, pues es imposible comprender una sociedad si no se conoce su estructura económica y las relaciones sociales que surgen de ella, es decir, de la situación económica más la estructura, es decir, la estructura económica y las relaciones sociales. Sostiene que el Perú es un país semifeudal, es un país semifeudal. Irá agravándose a medida que penetre más el imperialismo y lo prueba y lo demuestra en su esquema del proceso económico de nuestro país. Mariátegui hace un esbozo de las clases en el Perú y de su evolución histórica. Asimismo, también nos hace aquel esbozo de la evolución de las ideas en el Perú. Habla, por ejemplo, del problema literario. Está este problema, es decir, el ensayo del problema literario está en parece es el último ensayo, me parece. Cómo ha evolucionado la literatura en el Perú. Es una perspectiva, claro, no todo, no le toman en cuenta también algunos. Pero en la médula de todos estos ensayos es justamente el problema del indio, que hasta ahora todavía sigue siendo. Bueno, todos los que tiene también hasta ahora siguen siendo, por ejemplo, el problema de la educación, el problema, bueno, acá del indio, de la literatura, del regionalismo y demás. El Perú es una nación en formación. Es el problema de 4 millones de peruanos. Es el problema de las 3/4 partes de la población del Perú. Es el problema de la mayoría. Es el problema de la nacionalidad. Una política realmente nacional que puede prescindir del indio. No puede prescindir del indio. No puede ignorar al indio. El indio es el cimiento de nuestra nacionalidad en formación. La opresión
enemista al indio con la civilidad, lo anula prácticamente como elemento de progreso. Los que empobrecen y deprimen al indio, empobrecen y deprimen a la nación. Sin el indio no hay peruanidad posible. El problema del indio es el problema de la tierra, es otro ensayo también. Por tanto, el problema nacional, que es otro ensayo también, se basa en el problema de la tierra. Mariátegui comprende a nuestro país en esa entraña y señala que los campesinos están siendo aplastados por la feudalidad que los oprime. Esa feudalidad tiene dos expresiones, el latifundio y la servidumbre. Nuestro país es semifeudal y esa es una montaña que está pensado y doblegado al campesino peruano. El problema del campesino peruano es el de la tierra y no no de la conquista. Y para ello, dice Mariátegui, que hay que organizar al campesino y además crear la fuerza armada del campesino. Es que acá Mariátegui ya habla algo así como hizo Lenin. Justamente hace una cita de Luis Barcárcel. Luis Barcárcel dice, para que sea libre o haga su revolución, el indio tiene que tener su Lenin. O sea, prácticamente su revolucionario, pues su jefe, ¿no? En la revolución. Esta situación también trajo por eso una guerra interna en el Perú, que no quieren aceptar. Antes de estas situaciones era terrible la situación del indio. Han habido casos terribles y que están documentados. Los gamonales, es decir, los que eran los latifundistas, los terratenientes, los que tenían dueños de tierras, estos señores eran déspotas, no tenían sentimientos. Al campesino lo trataban como esclavo y aún peor. Hay casos que una señora, no recuerdo el nombre, que en la convención en Cusco llegó tarde al trabajo, al campo, pues. ¿Y qué hizo el señor feudal? Este señor latifundista gamonal le cortó las dos manos. Así como suena, chicos, le cortó las dos manos. Y no fue ese caso, fueron varios casos. Por eso es que sucedió lo que hemos visto, no solamente esto con el llamado Sendero Luminoso. Han habido anteriores levantamientos o revoluciones o confrontamientos internos. Uno de ellos ha participado justamente de este literato, este escritor, Javier Eraut, que también muere en Madre de Dios por por unas petardas. Se ha habido fuertes, ha habido el problema del APRA también que se ha enfrentado, pero estos no solamente miraban sus intereses económicos, más no de todos, pues. Por eso es que Mariátegui se va contra Aya de la Torre. No, Aya de la Torre hace su tesis sobre el espacio-tiempo en las tierras, pero no llegó a más porque no, no es una filosofía de verdad, pues, así como hace Mariátegui. Es una filosofía que trae de Europa, por supuesto, pero la funde acá en la realidad peruana. Un buen estudio, por eso es que el marxismo es una filosofía que hasta ahora, como les había enseñado en el video anterior, hasta ahora se estudia, y es más, tratan algunos estados de que no se enseñe esa filosofía porque se va contra el sistema, pues, esa es la verdad, se va contra el sistema. Muy bien, la filosofía. Mariátegui sostiene que cada civilización tiene su propia intuición del mundo, una propia filosofía, una propia actitud mental que constituye su esencia, su ánima. Las ideas brotan de la realidad e influyen luego sobre esta, modificándola. La filosofía tiene un carácter de clase, es instrumento de lucha de clases para la conquista del poder o la defensa del conquistado. La filosofía es producto, en concreto, de la práctica social. Sostiene como ideología el marxismo,
leninismo. Esa es la filosofía. Ya, por ejemplo, Sendero Luminoso, este señor, eh, el doctor Abimael Guzmán Reynoso, que dicha sea de paso, estudió en la UNSA. Él agarra el pensamiento, sigue el pensamiento de José Carlos Mariátegui. Recuerden cuando hicimos el marxismo, les dije, ¿no? De dónde han nacido también de su mismo partido que fundó José Carlos Mariátegui. De ahí salen otros partidos, entre ellos justamente sigue el doctor Abimael Guzmán Reynoso, que dicho sea de paso también es arequipeño. José Carlos Mariátegui es moqueguano, ¿ya? De Moquegua. Entonces, él sigue esta filosofía, marxismo-leninismo, pero él le da un poquito más. El doctor Abimael le da un poquito más. Le da marxismo, leninismo, maoísmo. Recuerden cuando hicimos en marxismo, filosofía marxista, ahí había Marx, Lenin y Mao, ¿no es cierto? Él toma de alguna filosofía. Sigamos. Su labor como organizador, otro aspecto de Mariátegui es que fue un combatiente proletario, gran figura, extraordinario pensador y también extraordinario organizador y primer marxista militante en el Perú. Dice primer marxista, es muy importante. Mariátegui trajo de Europa ideas nuevas y una tarea, trabajar por la formación del socialismo en el Perú. Esta era su misión y la cumplió. En primer lugar, hizo un trabajo de preparación de la labor sindical. Se nos muestra como un creador del sindicato clasista. Ya antes había páginas sindicales en el país, pero Mariátegui, siendo la base del sindicalismo proletario, fue el fundador e ideólogo de la Confederación General de los Trabajadores del Perú, conocido como CGTP, y hasta ahora sigue. Mariátegui también formó el Partido Comunista del Perú. Bueno, en realidad no, él no fundó el Partido Comunista del Perú, él fundó el Partido Socialista del Perú. Ya cuando él muere, ya los que le relegan empiezan a cambiar el nombre, a diferenciarse del socialismo, porque el mismo Marx dice que el socialista es diferente que el comunista. En uno de sus libros que se llama Manifiesto Comunista, ahí habla sobre esta diferencia de estas dos formas de pensar, tanto de los socialistas y de los comunistas. Por eso es que en Perú tenemos esas diferencias. Ahora, este mismo Partido Comunista del Perú se han cambiado. Hay, por ejemplo, Partido Comunista de Sendero Luminoso, que le llaman algunos, que es de, ¿cómo se llama? De Abimael Guzmán Reynoso. O tenemos el Partido Comunista Patria Roja, que estos más bien sí se avalan de este partido para enriquecerse, es la verdad, eso hacen. Entran nadie los quiere, entran a un sitio y están subiendo escalas. Eso no tiene que ver nada con lo que dice Marx. Muy bien, entonces, y que llamó al comienzo socialista, bueno, ahí lo dice, ¿no? Por cuestión táctica, pues estaba afiliado a la Tercera Internacional. Por eso es que le llama socialista, porque estaba afiliado a la Tercera Internacional. Esta Tercera Internacional son congresos que tuvieron. La primera le hizo Marx, eh, Marx o Lenin me parece, no estoy seguro. La segunda fue la que llamaron revisionista y esta tercera lo hicieron los bolcheviques con Lenin. Dice él, por último punto, la revolución peruana. Para Mariátegui, la revolución peruana debe tener dos etapas, una democrática burguesa y una proletaria. Cuando hablamos de democrática burguesa es como planteó ¿cómo se llama? Lenin. O sea, tenía que haber primero los burgueses tenían que industrializar el país. Esa es la revolución democrática. Después, ya el proletariado, viendo ya proletarios conscientes de su clase, se van a rebelar, van a hacer una revolución. Después, la emancipación de la economía del país es posible únicamente por la acción de las masas.
solidarias con la lucha antiimperialista mundial. Esto quiere decir que todo el pueblo tiene que participar en esta revolución para que haya una emancipación económica, porque las grandes potencias tienen sumisa hasta en la actualidad, pues, ¿no? No solamente al Perú, a muchos países. Caso tenemos de Venezuela, en la actualidad. El país es posible únicamente solidaria. Solo la acción proletaria puede estimular primero y realizar después las tareas de la revolución democrática burguesa, que el régimen burgués es incompetente para desarrollar y cumplir. Cumplida su etapa democrática burguesa, la revolución deviene en sus objetivos y su doctrina revolucionaria proletaria. Mariátegui considera que el proletariado tiene un mito, la revolución socialista. Sus obras, vida, ver su vida en vida, la escena contemporánea y 7 ensayos de la realidad peruana. Póstuma, ideología y política, en defensa del marxismo. Historia de la crisis mundial, el alma matinal y obras, estaciones del hombre de hoy. El artista y la época, peruanicemos al Perú. Temas de nuestra América, temas de educación, cartas de Italia. Muy bien. Y por último, figuras y aspecto de la vida mundial. 1, 2 y 3. Todos estos son tomos. Tomos que tienen más o menos la cantidad de los 7 ensayos de la realidad peruana. Son pequeños, no es mucho también, pero son algo de, bueno, son 17, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, más o menos, 15 a 17 me parece que son. Muy bien, chicos, hasta acá el tema. Me voy adelantando. Feliz Navidad y próspero año nuevo 2021. Que la pasen excelente y sigan preparándose, no solo para la universidad, pueden ser a un instituto, sigan a un, no sé, estudien algo, no se queden, estudien. Ese sacrificio ya va a haber recompensa. Es de todas maneras. Ahora, si quieren trabajar, pues trabajen entonces. Junten su dinero y pónganse también a estudiar. De todas maneras, si tienen ayuda de papá y mamá, está bien, perfecto, con mucha más razón. Muy bien, entonces yo les digo, bueno, como sigo haciendo mi propaganda, tengo el, estos temas sobre reforzamiento preuniversitario. ¿Listo? Espero que se encuentren bien y cualquier duda háganme saber. Chau, chau, cuídense.